Muy buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la flexión nominal y las declinaciones que experimenta una palabra conforme el papel que juega dentro de la oración. Antes de continuar, vamos a definir qué son las declinaciones. Las declinaciones se definen como esos grupos de palabras que tienen una flexión o una desinencia que son comunes. Esto es una terminación que son comunes. En griego tenemos tres grupos o tres declinaciones. La primera declinación son un grupo de palabras que son sustantivos que en su mayoría van a observar el predominio del timbre A. Por eso también se le conoce como declinación en A. La segunda declinación del sustantivo se conoce como declinación en O por el mismo motivo. Existe un predominio del timbre O. En el caso de la tercera declinación, veremos que se caracteriza por el predominio de los sonidos consonánticos. Ahora vamos a dar un pequeño adelanto acerca de lo que son cada uno de los casos. Recuerden que decíamos que esto era diferente en el griego, ya que en el español no tenemos estos casos propiamente dicho. Vamos a ver entonces son las formas que adoptan las distintas palabras o las distintas funciones sintácticas que representan cada uno de estos casos. En este ejemplo tenemos la primera oración, Jodidáscalos paidewi, el maestro educa, jo, que es el artículo, el, didáscalos es el sujeto, maestro, y paidewi es el verbo que quiere decir educa. La segunda oración, Jodidáscalos paidewesi, vemos que cambia el jo por joi, y didáscalos también cambió por didáscalo. En este caso nosotros podemos observar que también el verbo flexionó. Esto es porque, de acuerdo con la gramática, también el verbo cambia en la misma forma que el sujeto y el artículo. En este caso, bueno, decimos que tanto el sujeto como el artículo y el verbo sufren las mismas declinaciones. Cambian, estos cambios atienden a el cambio que experimentan en género y número. Este es el caso del nominativo. Este está representando la función sintáctica del sujeto. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, lo reconocemos por su terminación os, que esta nos está indicando que se trata de un sujeto dentro de la oración. El segundo grupo es el del vocativo. Aquí vemos la oración o didáscale acowe y o didáscalo acowete. Vemos que el sustantivo es el mismo, pero la terminación que tiene es la que corresponde al vocativo. Estas terminaciones son de la epsilon en el caso del verbo y vemos el uso de la interjección o que nos está haciendo las veces del vocativo. En la primera oración sería como una forma imperativa del verbo. El primer verbo, acoe, es algo así como escucha, ¿no? Entonces es o didáscale acoe, o maestro escucha. Y en la segunda se utiliza la segunda persona, o didáscaloi acouete, o maestro escucha. Debemos advertir que el inicio de la oración, ese o, es una interjección, es un llamado de atención. ¿Cómo yo distingo en un momento dado que esa palabra es un vocativo dentro de la oración? Por las terminaciones epsilon y hoy en el caso del sustantivo. Aquí, si se fijan, el didáscaloi es la misma terminación que el nominativo.
Cuando se nos presenten este tipo de situaciones, nosotros debemos prestar atención al concepto o al contexto más bien en el que están insertas esas palabras para nosotros poder determinar si se trata en un momento dado de un nominativo o de un vocativo. De inicio, si tenemos la interjección o, ya sabemos que es un vocativo. El siguiente caso es el del acusativo. Aquí tenemos la oración horoton didaskalon y horotus didaskalus. Aquí vemos que la terminación para el caso acusativo es ton para el artículo y el sustantivo on en singular. En el caso del plural es tus para el artículo y para el sustantivo es us. Joro es viene del verbo jorao, que es ver en primera persona. Veo al maestro. Y en la segunda oración es veo a los maestros. ¿Por qué lo aplico como veo a los maestros? Decíamos que el acusativo representa la función sintáctica del objeto directo. Y en este caso, bueno, tendríamos que preguntarnos, ¿a quién veo? Al maestro. Cuando yo veo una oración con la terminación on, yo sé que ese será el sujeto o más bien el objeto directo del verbo de la oración. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, el veo recae sobre el maestro. Veamos ahora el caso genitivo. Este decíamos que marca pertenencia. Cuando decimos la casa de mi padre, ese de mi es lo que representa la pertenencia. En este caso tenemos la oración Joángelos tuseu argos esti, ese es en singular, y Joángelos ton seon argos esti. Joángelos es el mensajero, tuseón y tonseón son las palabras que están en genitivo, que son la divinidad. Argos quiere decir veloz y esti es el verbo eimi, que es como una traducción de ser, estar, haber, existir. Luego entonces la traducción de esta oración sería algo así como el mensajero de Dios es veloz. En la segunda oración es el mensajero de los dioses es veloz. En este caso, el genitivo es tuseón del dios. Y como nos podemos dar cuenta, depende de ángelos. Yo no puedo decir tuseón argos esti. Del dios es veloz. ¿Quién es veloz? No tendría yo entonces el objeto directo. Entonces, tuseón depende de ángelos. El mensajero de Dios, sabemos que cuando vemos esa palabra con la terminación tu en el artículo y u en el sustantivo, sabemos que esa palabra es en un momento dado un genitivo. Por último, analizamos el caso del dativo. En este caso tenemos dos oraciones. Jodulos ferei oinon toseno y jodulos feren oinon toisenois. En este caso el artículo es to y el sustantivo es no con la omega con iota suscrita y para el singular y ois en el artículo y ois en el plural para el artículo y para el sustantivo. La traducción de esta oración sería algo así como jodulos, que significa es el esclavo, ferei, el verbo lleva, porta, oinon vino, toseno es algo así como es el extranjero,
Si fuese nominativo, diríamos Joseno. Traducimos entonces la operación como el esclavo lleva vino al extranjero. ¿Por qué o cómo es que sabemos que se tiene que traducir como al extranjero? Por la terminación que tiene la palabra, que es to en el caso del artículo y o con omega y otra suscripta en el sustantivo. Entonces, nosotros nos preguntaríamos, ¿a quién le lleva vino el esclavo? Pues al extranjero. Y entonces vemos que esa palabra pues tiene la terminación que le corresponde como el objeto indirecto. Aquí tenemos un breve cuadro en donde vemos cómo es la declinación de una palabra en cada uno de los casos. Es importante que ustedes conozcan y ubiquen las terminaciones en cada uno de ellos. Esas terminaciones están señaladas en negritas en cada uno de los distintos casos. ¿Para qué? Pues para que nosotros sepamos cuál es la función y el caso en que está escrita una palabra. Tenemos entonces en el nominativo logos para el singular, logois para el plural, en el vocativo logue y para el plural logoi. Recuerden que el vocativo puede o no llevar el el o logos, ¿sale? Entonces los identificamos por las terminaciones. En el caso del acusativo, ton logon, tu logus para el plural. En el caso del genitivo es tu logu para el singular, ton logon para el plural. En el caso del dativo, to logo para el singular y tois logois para el plural. Este pequeño ejercicio es precisamente lo que se conoce como declinar una palabra. En este caso, bueno, se están ocupando una declinación tanto en número, que los estamos pasando en un momento dado de singular a plural. Y entonces, bueno, se van haciendo los cambios conforme lo que se está pidiendo. ¿Vale? Eso es declinar, pasar pasar la palabra por cada uno de los distintos casos, tanto en singular como en plural. Por último, si ustedes se fijan, log no se modificó, se mantiene siempre ahí. Esa es la raíz de la palabra y todo lo que está después del log es la desinencia, aquello que nos indica en un momento dado el género, el número y el caso en el cual está utilizada esa palabra.